Muy buenos días, chicas, chicos de séptimo básico. Espero que se encuentren bien, que estén bien en sus casitas junto a sus familias. Bien. La clase anterior nosotros cerramos ya la unidad de clasificación de la materia. Por lo tanto, ahora comenzamos ya la última unidad del año, la unidad 3, que hace referencia a los cambios de la materia. Seguimos en función de la materia, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos para nuestra clase de hoy? Son dos. Primero, conocer cómo leer una ecuación química, que algo breve, pero necesito que conozcan sus partes, sepan qué quiere decir cada cosa. Y el otro es clasificar las reacciones químicas. Bueno, nosotros, la clase anterior, hablamos de los cambios de la materia, que existían dos tipos. El cambio físico, que nosotros lo identificamos principalmente por cambios de estado o por formar mezclas, ya sean heterogéneas u homogéneas, y el cambio químico, que se conoce también con el nombre de reacción química. Y lo podíamos identificar por medio de cambios de color, formación de precipitados sólidos, emisión de luz, liberación de gases y liberación de energía térmica. Todo esto no es que todos ocurran en una reacción, pueden o no ocurrir. Hay reacciones químicas que no ocurre nada de esto, ¿sí? Pero son algunos tips sobre todo para poder identificarlas de forma visual. Y nosotros nos vamos a quedar aquí. Los cambios de la materia nosotros los vemos enfocados en las reacciones químicas, ¿sí? Así que en este punto nos quedamos, en el cambio químico o reacción química. Primero pónganme atención, ¿ya? Esto puede que si ven el PowerPoint de una, van a decir mucha información que quiere decir todo eso, pero vamos a ir poco a poco y luego les doy el tiempo para que escriban. Tienen que tomar apuntes. ¿Cómo leo una ecuación química? Las ecuaciones químicas, por si ustedes no han visto nunca, uno las expresa de esta forma. Aparecen algunos números delante del elemento o compuesto químico. Aparece también un paréntesis con una letra. ¿Sí? Hay unos más, hay unas flechas. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Sí? Porque si yo la leo, no es que sea 4F más 3O2G, flecha 2F2O3S. No, no me dice nada. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a conocer cada parte de esta ecuación química y cómo la leo. Primero, todo aquello que está delante de la flecha que aparece primero, puede ser uno o más, se conocen como reactantes, ¿sí? Todo lo que tengo aquí, reactantes, y son las cosas que reaccionan, lo que yo hago, lo que yo trato de unir para formar algo nuevo, ¿sí? ¿Y qué es lo nuevo? Mi producto, ¿sí? Yo utilicé hierro y oxígeno, los mezclé de tal forma que lo hice reaccionar y originé este compuesto nuevo que vamos a dejar de forma general como producto, ¿sí? Dos reactantes en este caso reaccionan y me originan este producto. La flechita, el signo más me indica reacciona con. O sea, el hierro reacciona con oxígeno, ¿sí? Y ahora sí, la flechita se transforma y se transforma en este compuesto nuevo. Por ahora no saben ustedes cuál es el nombre ni nada y no nos interesa por ahora. Por lo tanto, resumo, reactante, todo lo que está al lado izquierdo de la flecha, lo que aparece primero, los productos, los que están al final, al otro lado de la flecha, al lado derecho. El más reacciona con, la flechita se transforma en. Esos números. Y estos números son muy importantes y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? No son números al azar, ¿ya? Estos números uno puede
puede identificar cuáles son, más adelante los veremos, y es la proporción en la que está cada uno de los reactantes y cada uno de los productos. Leo mi ecuación. Esto es lo más importante. Esto es lo que vamos a utilizar durante todo lo que nos queda de año, ¿sí? Y leo. Lo que me está diciendo es que tengo 4 mol de hierro. Todavía no conocen el concepto de mol. Ya lo verán en un futuro, ¿ya? Pero así uno lo dice. 4 mol de hierro reacciona con 3 moles de oxígenos y se transforma en 2 moles de este compuesto, de este producto, ¿sí? Así estoy leyendo yo mi ecuación. ¿Qué significan estas letras que están en paréntesis como subíndice, abajito? Son los estados de agregación. El estado de agregación me indica el estado en el que se encuentra cada uno de estos componentes. No son los estados de la materia porque aparece un estado que no es estado de la materia, ¿sí? Por eso pasan a llamarse de agregación. La S me indica que está sólido, la L líquido, G gaseoso y AC acuoso. Eso quiere decir que supongamos que este compuesto me hubiese aparecido un AC. ¿Qué quiere decir? Que este compuesto lo tengo agregado al agua. Por eso es acuoso, ¿sí? Siempre las letras de acá son en minúsculas, no son mayúsculas. Por ahora no me interesa tanto eso, ¿sí? Para lo que vamos a ver nosotros. En un futuro se utilizarán los estados de agregación, pero en varios años más. Por ahora me interesa reactantes, la proporción o coeficiente estequiométrico, que también se les llama, el signo más, la flechita y los productos. Perdón. Tomen apunte ahora. Anoten todo en su cuadernito. Si les queda alguna duda, si se enredan con algo, me preguntan, ¿ya? Ahora, vamos a clasificar, las reacciones químicas. Hay 4 tipos de reacciones químicas como de forma general. Muchas no siguen esta regla, ¿ya? Pero esto es como la primera clasificación que a uno lo acerca a las reacciones químicas. La primera de ellas son las reacciones de síntesis o adición. Y como bien dice su nombre, adición, yo estoy sumando. ¿Sí? Estoy sumando. ¿Qué sumo? Reactantes. Y estos reactantes son A más B. Puede ser cualquiera, ¿ya? Y, bueno, la flechita aquí sale como media curva. Flechita se transforma en un producto nuevo. A ver, y ahora juntitos, no están separados, si se fijan, ¿sí? Mi átomo amarillo con el celeste reaccionaron y se unieron. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Y esto sí, por favor, anótenlo en su cuaderno. Es a partir de un elemento o compuesto más otro elemento o compuesto, formo sí o sí un compuesto. Esto es esencial para que nosotros podamos clasificar las reacciones químicas. Elemento o compuesto más otro elemento o compuesto se transforma en un compuesto sí o sí. De 2 cosas o más, genero solo una. Por eso adición. Y aquí hay un ejemplo concreto en donde reacciona hidrógeno con oxígeno para formar agua. Vamos con la segunda, las reacciones de descomposición o eliminación. Como lo dice su palabra, eliminación. Elimino algo. Es contrario a la adición, ¿sí? Si no vamos como a la matemática. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Ahora, en la ecuación, en la reacción anterior, mi AB era mi producto. Ahora mi AB es mi reactante, que me origina A y B por separadito. ¿Sí? Se separaron estos dos compuestos. Por lo tanto,
¿qué es lo que tengo yo aquí siempre? Siempre voy a tener compuesto. Y me va a generar un elemento y un compuesto, más un elemento y otro compuesto diferentes, ¿sí? Por eso aparecen letras distintas y colores distintos. Estos no pueden ser iguales. Un ejemplo concreto aquí, el óxido de mercurio se descompone en el mercurio y en el oxígeno. ¿Sí? Anótenlo, pero recuerden, lo clave, compuesto como producto me va a originar, compuesto como reactante me va a originar un compuesto o elemento más otro compuesto o elemento distintos como productos. Tercer tipo de reacción, de desplazamiento simple o sustitución simple. ¿Cómo la identifico? Aquí ya aparece un circulito solo y dos circulitos juntos, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Yo siempre voy a tener reaccionando un elemento con un compuesto. Aquí ya no da lo mismo, como en el caso anterior. Elemento sí o sí va a reaccionar con un compuesto sí o sí y me va a originar un compuesto, pero distinto al que tenía antes, más un elemento, distinto también al que estaban los reactantes. Si se fijan, ya no es que tengo una cosa y termina en dos, o dos y termina en una. Siempre voy a tener dos y dos. No me va a variar la cantidad. Pero, ¿qué son cada una de estas cosas? Un elemento, un compuesto. Un compuesto distinto al del reactante y un elemento distinto al del reactante. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo donde reacciona magnesio con ácido clorhídrico y me origina cloruro de magnesio más hidrógeno. Elemento, compuesto, compuesto, elemento. Y nos vamos a la última reacción. Primero, pónganme solo atención, no copien nada, ¿ya? Porque aquí me es bastante útil un ejercicio más práctico, un ejemplo, perdón, más práctico, y luego se los llevo ya a estos monitos con los que hemos estado trabajando, ¿sí? Y ahí les explico bien, y ahí sí toman apunte. Las últimas son las reacciones de desplazamiento doble o sustitución doble. ¿Qué es lo que ocurre aquí y cuál es el ejemplo que a mí me gusta utilizar? Yo aquí tengo mis superhéroes de Marvel peleando contra los enemigos de Marvel, ¿sí? ¿Qué tengo primero? Primero tengo a Ultron peleando con Iron Man. Y fíjense dónde está Ultron y dónde está Iron Man en la imagen. Eso es clave. Y en la otra, mi otro compuesto, en este caso, está Thanos, también fíjense en la posición que está, peleando con Capitán América. Fijan, en los enemigos los tengo a la izquierda, los villanos, y a los superhéroes los tengo a la derecha. ¿Sí? Reaccionaron entre ellos. Y se produce un intercambio. ¿Quiénes se intercambian? No voy a colocar a Ultron a pelear con Thanos. No tiene sentido que los villanos peleen entre sí y los superhéroes peleen entre sí. ¿Ya? No me hace sentido, excepto en Civil War, ¿ya? Pero es una película en la excepción a la regla, ¿sí? ¿Cómo es el intercambio? Ultron, que es un villano, sigue estando en el mismo lugar, a la izquierda, pero ahora pelea con Capitán América, ¿sí? Y Capitán América lo tengo a la derecha como lo tenía en esta imagen. Y luego está Thanos peleando con Iron Man. Thanos a la izquierda, Iron Man sigue estando a la derecha. Y así se produce el intercambio, ¿sí? Los que están primero se quedan primero e intercambio solo los segundos, ¿sí? Ahora ya lo llevo aquí a nuestro ejemplo. Ya con circulitos tengo un compuesto AB con otro compuesto CD que se intercambian, ¿sí? Y me genera compuesto nuevo. Me quedó el primero A tal cual.
Y C también me quedó tal cual. Solo intercambié los segundos. En este caso, A y C son mis villanos. B y D son mis superhéroes. Son los que se intercambiaron de lugar. Aquí está mi ejemplo. ¿Sí? Ustedes me van a decir, pero Miss, aquí es AG, NO3, aparecen tres cosas distintas. Pero siempre nosotros vamos a trabajar. El primero siempre va a estar solo y el resto se mueve completo. Sean 3, 4, 5 cosas distintas, el resto. El primero y el resto. ¿Sí? El primero y el resto. Dejo mi primero adelante y paso ahora a unirme al otro segundo, al CL. Dejo mi primero adelante, el primero adelante y me uno al otro segundo, el NO3. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo reaccionando? Sí o sí van a ser un compuesto reaccionando con otro compuesto para originar dos compuestos distintos a los que tenía inicialmente. Entonces, chicos, chicas, a trabajar. Van a clasificar las siguientes reacciones y van a colocar una S para síntesis, una D para descomposición, SS para sustitución simple y SD para sustitución doble. Estas son las reacciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Fijarme, ¿es elemento o es compuesto? ¿Elemento o compuesto? ¿Sí? Lo primero. Y luego fijarme, tengo 2, termina en 1. Tengo 1, termina en 2. Ah, no, tengo 2 y siguen siendo 2. Entonces ahí voy descartándolas, ¿sí? Va a aparecer, luego que trabajen, un mapa. Yo creo que les va a ayudar igual a esto. Pero si tomaron bien sus apuntes, cuando yo les dije elemento, compuesto, elemento o compuesto, si anotaron bien eso, lo van a poder hacer sin problema. Pausa al video, trabajen y luego les muestro la respuesta. Ya, chicas, chicos, espero que no se le haya hecho tan complejo, ¿ya? Yo creo que las dudas pueden estar en ese elemento o compuesto, esto que tengo acá, si no les quedó claro en la prueba pasada, ¿sí? Si lo tienen claro, se van a ir por un tubo. Las respuestas son estas. Tengo una sustitución simple. ¿Por qué? Porque tengo un elemento con un compuesto. Tengo dos cosas y dos cosas, sustitución, sí o sí. Si tengo 2 y 2, siempre va a ser sustitución. Simple o doble, si me aparece el elemento, va a ser una simple. Si me aparecen dos compuestos, como el caso de la segunda, es una sustitución doble. ¿Sí? Para las de síntesis, no debo fijarme más allá de si es elemento compuesto, me fijo, tengo 2 y termina en 1. Síntesis o adición. En cambio, la de descomposición, tengo 1 y termina en 2. ¿Sí? Más allá de si son elemento y compuesto. El tenerlo muy claro es para distinguir qué sustitución estamos realizando. Bueno, y ya para cerrar la clase, ustedes también aquí vamos a usar la nomenclatura E para elemento y C para compuesto. Nosotros clasificamos las reacciones químicas, que ya conocemos cada una de sus partes, y dijimos que están las reacciones de síntesis, que se conoce también como adición, y lo que reacciona son elementos y o compuestos entre sí y me generan compuestos. El compuesto sí o sí es su producto. La de descomposición, que también se les conoce como eliminación, es al revés de la adición. A partir de un compuesto genero elementos y o compuestos. La de desplazamiento simple o sustitución simple, tengo un elemento más un compuesto y me genera, aquí lo puse al revés, compuesto más elemento, da lo mismo el orden, pero para que quede claro que son distintos. Y el desplazamiento doble o sustitución doble, tengo dos compuestos distintos que me originan dos compuestos distintos. ¿Sí? Anoten esto, yo creo que les va a ayudar mucho a identificar el tipo de reacción química.
Aquí les dejaré el link del video. Un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Ánimo y ya nos estaremos viendo.